Muy buenas tardes, me encuentro con Oscar Munevar para poder hablar acerca de las transmisiones a la Vuelta a Colombia en bicicleta y más específico por radio. Entonces primero nos gustaría que nos cuente un poco de usted y a lo que se dedica. Yo soy periodista deportivo, trabajé en Caracol durante 18 años. Ahora mismo tengo una estación de radio y una empresa de publicidad, con la cual me desempeño permanentemente trabajando para emisoras comunitarias, para emisoras regionales y para emisoras nacionales como Caracol, RCN, Colmundo y obviamente pues para mi empresa. Listo, entonces la primera pregunta sería, ¿recuerda algún narrador o comentarista en específico de la época? Tuve la oportunidad de trabajar con el narrador más importante que ha tenido este país, Carlos Arturo Rueda C. Fue incluso el primer narrador en 1951 de la Vuelta a Colombia. Carlos Arturo Rueda C venía a Colombia como boxeador. Él no era colombiano, él era costarricense. Sus inicios en el deporte justamente lo trajeron aquí para una competencia y se quedó en este país, David. Se quedó transmitía béisbol porque en Costa Rica se jugaba mucho béisbol y boxeo porque él practicaba el boxeo. Es el padre de los motes, de los apodos, del que le puso a todo el mundo, a todos los ciclistas, a los futbolistas, a los beisbolistas, a don Raimundo y todo el mundo, les puso sobrenombres. Entonces siempre se conocía a un ciclista por un nombre, por ejemplo a Martín Emilio Rodríguez le puso Cochise, ¿por qué? No sé, pero ese era el tema que se tenía en su momento. Al Kid Pambelé también lo bautizó como el Kid Pambelé y así sucesivamente. Es el padre de los narradores. La primera Vuelta a Colombia, por ejemplo, fue transmitida por Carlos Arturo Rueda, ya muerto, por Gabriel Muñoz López, quien aún vive y trabaja para Caracol haciendo un programa de música antigua. Y para aquella época habría que destacar a un personaje que no aparece mucho en ninguno de los, ¿qué le digo yo?, de los libros de la historia, y fue Enrique Ramírez. ¿Y quién era Enrique Ramírez? Fue el hombre que prestó su automóvil, un Buick viejo, antiguo, y lo prestó para que se montara el primer Transmóvil y así poder transmitir la Vuelta a Colombia en bicicleta, que solamente tocó 4 departamentos. Era Bogotá, era Valle, era Antioquia y obviamente el regreso a la ciudad de Bogotá. Por eso, el que hable de la Vuelta a Colombia siempre va a tener que mencionar a Carlos Arturo Rueda como el hombre que hizo posible que todas las transmisiones se realizaran. Obviamente que era más imaginación, porque la verdad, Carlos Arturo Rueda no iba en la carretera. Él iba adelante en un carro y los técnicos de RCN, que fue la primera cadena que transmitió una vuelta, fue RCN. Después vinieron Caracol y entonces para el caso ya se contrataron a otros narradores como Pastor Londoño, como Armando Moncada Campuzano, como Julio Arrastiabrica, como Alberto Martínez Prader, que este muchacho se mató, y así sucesivamente fueron apareciendo. Churio, otro de los narradores que tuvo el ciclismo colombiano y que a fe son los padres de la narración en el ciclismo. Listo, entonces la siguiente pregunta sería, ¿cuáles eran las emisoras más importantes de la época o las que usted considera que más resaltaron o más nombre tuvieron? Pues siempre han sido Caracol y RCN. RCN para la época era muy importante. Caracol era una empresa secundaria, pero a medida que fue pasando el tiempo, Caracol fue avanzando hasta convertirse en la primera cadena radial colombiana, que incluso hoy todavía las encuestas lo dan como la primera emisora y la primera estación radial de Colombia. Listo, y la última pregunta sería, ¿qué otras piezas de programación radial recuerda usted de la época, además de la Vuelta a Colombia? El fútbol. La transmisión en 1966 de un juego Colombia-Rusia, donde Carlos Arturo Rueda y el mismísimo maestro de maestros también, Alberto Piedrahita, estuvieron presentes. Ellos eran los narradores de la época y con ellos obviamente se podía conocer todo lo que pasaba en Colombia y en el mundo, porque Caracol y RCN se disputaban o iban siempre a este tipo de eventos. Listo, Oscar, eso sería todo. Muchas gracias por su colaboración y su tiempo. Y me faltaba a todos los muchachos. Ojalá puedan llegar muy pronto a ser grandes narradores de ciclismo, de boxeo, de béisbol,
porque esos son los deportes que prácticamente tenemos en este país. Bueno, en este momento me encuentro con Freddy Barra y te vamos a preguntar acerca de las transmisiones de la Vuelta a Colombia en bicicleta por radio. Y para empezar queríamos saber un poco de quién eres y qué haces. Soy Freddy Barra Martínez, abogado de profesión y trabajo en la rama judicial del Poder Público, pero por supuesto también un amante de la lectura y de los deportes, y en esta última materia de los deportes un gran radioescucha y televidente. Para empezar queríamos preguntarte acerca de la Vuelta a Colombia por radio y queríamos saber quiénes eran los narradores y comentaristas de esa época. Esa es una magnífica historia. Hemos tenido unos personajes absolutamente legendarios. En la década de los años 50 y 60, los decanos del periodismo y especialmente del periodismo deportivo fueron el maestro Alberto Piedrahíta Pacheco y Carlos Arturo Rueda C. Las narraciones que hacían realmente eran de prácticamente odiseas, de transitar las carreteras del país en forma muy dificultosa, tanto que inclusive los ciclistas en los premios de montaña de fuera de categoría pasaban en estos puntos no sobre la bicicleta, sino con la bicicleta a la espalda. Y los medios de comunicación eran muy precarios, al punto que es histórico, como así siempre lo refirió Carlos Arturo Rueda C. y Alberto Piedrahíta Pacheco, se inventaban la carrera ciclística. Decían, va por allá Efraín Forero el pajarito Buitrago, y va por allá el X corredor, y ellos se inventaban diciendo que había acabado de cruzar, el Cipa Forero había acabado de cruzar la línea del premio de montaña, y resulta que esa película nunca la habían visto porque se estaban inventando la carrera. Y lo mismo ocurría con los partidos de fútbol. En los años 70 y 80 fueron legendarias las transmisiones y los comentarios de Carlos Arturo Rueda C., de Julio Rastiabrica, argentino, de Héctor Urrego en RCN, Julio Rastiabrica, comentarista de ciclismo eximio, lo hizo tanto en Caracol como en RCN, y un narrador legendario que hasta aún hoy todavía sigue narrando ciclismo, que es Rubén Darío Arcila, más conocido como Rubencho. Ellos fueron muy famosos en las décadas de los años 70, 80 y 90, por ejemplo, en esas gestas absolutamente gloriosas de los colombianos cuando conquistaron Europa. Causaron una enorme sensación los narradores y los comentaristas colombianos en Europa cuando fueron a narrar el Giro de Italia, la Vuelta a España y el Tour de Francia y el Tour del Avenir, por la forma absolutamente fogosa, apasionada, desbordada y absolutamente milimétrica en el cronometraje de los pasos de los distintos corredores. Causaron una gran sensación no solo nuestros corredores, sino también fundamentalmente nuestros narradores y nuestros comentaristas. Y así sigue sucediendo aún hoy en día. Rubén Darío Arcila todavía comenta las carreras del Tour de Francia, el Giro de Italia, la Vuelta a España. También en esos años en los años 70, 80, 90, Edwin Turán Ruiz fue un narrador muy, muy eximio de ciclismo y también de otros deportes. Siguiendo ese hilo de las transmisiones radiales de la Vuelta a Colombia en bicicleta, ¿cuáles eran las emisoras importantes de la época? Fundamentalmente eran Caracol Radio y RCN Radio, también Todelar. Eran unas gestas sobre todo en la conquista de Europa, como se dio en llamar, cuando fueron a competir en el Tour del Avenir, el Tour de Francia, la Vuelta a España a mediados de la década de los años 80, donde finalmente logra quedar campeón Lucho Herrera en el año 1987. Eran fabulosas las transmisiones deportivas, las narraciones de allí sí, en vivo, sin inventarse la carrera. También curiosísimo porque se tenían que trepar a los árboles, tenían que subirse a los postes de energía para buscar una línea telefónica, no como hoy que todo es satelital o vía móvil celular. En esa cosa era una cosa histórica, fantástica, realmente era una odisea. Era por Caracol, era por RCN, y nos pegábamos unos madrugones tremendos por la diferencia horaria con Europa, donde esas transmisiones comenzaban entre las 2 y las 3 de la mañana y culminaban hasta las 8 o 9 de la mañana. Y para finalizar, ¿qué otras piezas de programación recuerda de esa época? Bueno, las transmisiones de fútbol, por supuesto, en materia de deportes, fundamentalmente del torneo profesional colombiano, transmisiones también de boxeo, y ya en otro ámbito,
del trabajo radial fueron muy importantes porque congregaban a la familia, por ejemplo, las radionovelas. No existía la televisión, o la televisión era muy precaria, y entonces eran famosas las radionovelas, como por ejemplo a mediodía fueron famosas Calimán, Arandú, el príncipe de la selva, y también programas humorísticos en Caracol como por ejemplo el show de Ver Castro. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Tarazona y sí, fue una de las personas que disfrutó las transmisiones de la Vuelta a Colombia en radio. Recuerdo comentaristas como Julio Rastría Orica, que fue un argentino que vivió muchos años aquí en Colombia, en Medellín, Carlos Arturo Rueda, Armando Campuzano, así entre los narradores principales. Realmente las emisoras que más se escuchaban eran Nuevo Mundo de Caracol, la Nueva Granada de RCN y Radio Continental de Todelar, que transmitían desde carretera. En ese tiempo las carreras se transmitían desde el inicio hasta el final, por supuesto con las previas y la información posterior, pero se transmitía todo lo que sucedía en la carrera. Tenían algo que ellos llamaban Transmóvil adelante, o sea, con los que iban en el punteros, donde iba el líder generalmente y los corredores rezagados. La radio construyó una gran afición para el ciclismo, porque la gente salía a las carreteras a ver a los ciclistas. De hecho, los municipios se peleaban o contribuían para que tuviesen metas, para que pasaran por el pueblo. Era todo un espectáculo y pues por supuesto, como la radio apela a la imaginación, pues lo ponían a imaginarse que Pajarito Buitrago, que Álvaro Pachón, que Ramón Hoyos, que Cochise Rodríguez, y yo diría que fueron los primeros héroes colombianos antes que los futbolistas. Eran los héroes de Cundinamarca, de Antioquia, del Valle del Cauca. Realmente fue una época muy importante para el deporte colombiano y para la radio. ¿Qué otras cosas recuerdo? La radio tenía en esos tiempos programas como La Hora Phillips, que era un programa musical y de humor. Un programa de Ver Castro, que era un humorista, creo que uruguayo o chileno, no recuerdo bien la nacionalidad. Los Chaparrines, unos humoristas ecuatorianos, la escuelita de Doña Rita, programas de radionovelas como Calimán. Pues la experiencia era en la casa con mi papá, pero uno por donde salía, todas las radios estaban pendientes del ciclismo. O sea, nosotros lo escuchábamos en la casa con mis hermanos y mi papá, pero tú podías salir a la calle y en los buses estaba la transmisión, en los restaurantes. También es que el ciclismo tuvo vigencia antes de la televisión. Digamos que tiene una historia unida más a la radio que a la misma televisión. Entonces se podía escuchar en todas partes. Ese era el programa de la gente, escuchar la vuelta a Colombia. Ese era el evento más importante del deporte en Colombia.